Y ya estoy de regreso para poner el tema sobre la mesa, el triunfo de Milei en Argentina. ¿Qué lectura darle? ¿Fallaron las encuestas? Algunos dicen que sí. La extrema derecha, una campaña distinta, una forma estridente y diferente de hacer la política. Bueno, pues para analizar este tema que tiene muchas aristas, le doy la bienvenida a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y mi compañero analista de Mega Noticias, Víctor Hugo Hernández. Caballeros, muy buen inicio de semana, buenas tardes. El tema sobre la mesa es todo suyo. Gracias, Eduardo, qué gusto saludarte. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Raúl? Gusto saludarte como siempre aquí en este tema sobre la mesa. Sin duda, hoy hay temas importantes en México, pero me parece que vale la pena dedicarle unos minutos a este tema de lo que ha pasado en Argentina en las últimas horas. Luego de este triunfo de Javier Milei. Javier Milei, lo vamos a escuchar mucho seguramente de aquí en adelante, luego de que ayer se impusiera, sí, en las elecciones generales de Argentina, Víctor, de Argentina. Y me parece que vamos a hablar mucho de él porque forma parte de estos personajes populistas, así lo considero yo, sí, que llegan desde luego al poder, sí. En este caso no necesariamente populista de izquierda, sí, sino ahora más bien es un populista que, digamos así, viéndolo por encima, sería de derecha. Y esto de alguna forma, bueno, pone en este escenario muy complejo del debilitamiento de las democracias en el mundo, sí, pues desde luego estos personajes se visibilizan. Sí, es el llamado el Trump de Argentina. Imagínate nada más con esto, con sus buenas cosas, propuestas, pero también algunas muy cuestionables y que seguramente van a ser parte de lo que contigo estaremos analizando en este tema sobre la mesa. Víctor, un primer comentario. Sí, Raúl, un personaje que en 3 años logró formar una fuerza opositora que venció a una coalición que tenía más de 40 años y que, al igual que en otras partes, como ha estado ocurriendo, habla de la desesperación del electorado, del ciudadano común en los países que busca salidas y alternativas y no necesariamente enclavadas o encuadradas en conceptos de izquierda y derecha, porque con este personaje venimos ahora a aprender y a tratar de entender qué es exactamente esa ideología libertaria en la que él mismo se define, ¿no? Y que dice: soy un liberal libertario, o sea, un anarquista de mercado. O sea, es una especie, como bien tú lo dices, de populismo, pero marcado a la derecha, si lo queremos tratar de entender un poquito dentro de lo que son las escuelas ideológicas que conocemos, pero que evidentemente se están trastocando no solo en la teoría y en el análisis, Raúl, sino también en la necesidad del ciudadano, que no necesariamente está encontrando salidas en la izquierda, como tampoco las ha encontrado en la derecha. Por eso también bien se entiende como una confrontación que frena, al menos de momento, esa tendencia que tú y yo ya habíamos platicado de lo que estaba pasando en América Latina, con una tendencia cada vez a que los países como Brasil, Argentina, Chile y otros se fueran a la izquierda. Pero la llegada de este personaje vuelve a recomponer el escenario de lo que está ocurriendo en América Latina, pero también nos permite cuestionarnos qué necesita hoy en día el ciudadano harto y desesperado, que no tiene empleo, que no tiene seguridad, que no tiene medicinas, que no tiene perspectivas de desarrollo. A dónde buscar y dónde encontrar ese perfil que le permita al menos tener la esperanza de que va a haber una luz al final del túnel. Y eso sí le queda a México, Raúl, en muchos sentidos. Claro. Sí, ahora, aunque todo esto que tú bien acabas de definir, no estoy seguro que ese señor Javier Milei lo vaya a dar, ¿sí? A ver, ¿y a qué voy? A ver, bien dices, es un personaje que recién salió de la política, se empezó a hacer famoso especialmente por sus declaraciones estridentes en contra de una economía hecha pedazos en Argentina, ¿sí? Era un comentarista, era un analista de cuestiones económicas de la televisión. Ahí surge este señor, ¿sí? Hace años
pues no era nadie. Alcanzó una curul hace apenas 15 años, ¿sí? Y de ahí empezó precisamente a tener ese discurso estridente y un discurso que le queda muy bien a un país que tiene una inflación del 142%. Víctor, a ver, vamos partiendo de ese escenario nacional. Un país donde tu peso, el peso argentino, ¿sí? Un día costaba algo y al día siguiente ya no te alcanzaba para comprar esto. 142% de inflación. Toma nota de esto. Segundo, una violencia que también estaba incontrolable. Los asaltos, los robos en la vía pública, sí, se habían multiplicado. Y este señor, bueno, pues llega con un discurso de que, bueno, hay que dolarizar la economía, que hay que acabar con el Banco Central, sí, que pareciera que el Banco Central es, y aquí en México tenemos esta experiencia, es el que viene controlando, digamos, la inflación. Entonces, este señor lo que propone es acabar con el Banco Central de Argentina. Propone que haya la libertad de que tú puedas comprar un arma para defenderte ante los altos índices de violencia, ¿sí? Opina y está en contra de la liberación y está en contra del aborto, por ejemplo, ¿sí? Que es una postura que muchos lo ubican exactamente en la derecha. Entonces, todo esto que de alguna forma sí ha venido proponiendo en estas frases estridentes que de alguna forma ha venido expresando, fue cautivando a esos nuevos electores, especialmente a los que le llaman primeros votantes, los que no habían tenido la experiencia de votar anteriormente. Entonces, es interesante porque aunque mucha gente trata de ubicar a este señor en una corriente de izquierda o de derecha, la verdad es que él siempre se ha definido como un hombre que antepone la libertad personal sobre cualquier otra cosa. Ahora sí que el de prohibido prohibir, ahí es lo que él sí dice, o por lo menos lo dijo en la campaña, ¿sí? Entonces me parece muy interesante lo que viene sucediendo. Aunque los economistas dudan que vaya a ser capaz de desaparecer el Banco Central, dudan de alguna forma de lo que señala que en 24 meses va a acabar o va a detener la inflación que hoy lacera la economía de los argentinos. O sea, mucho de lo que se ha dicho en campaña, hay quien ve que va a ser difícil de alguna forma su aplicación, Víctor. Pero bueno, por lo pronto ya cautivó a los electores. Sí, propone también reducir el gabinete, propone declarar, dolarizar la economía, propone una serie de medidas que, bien dices, Raúl, se acomodan perfectamente bien en las campañas políticas, pero a la hora de la realidad, a la hora de implementarlas es cuando comienzan los peros y los asegúnes. Fíjate que va a ser un ejercicio político, económico muy interesante el que vamos a ver en Argentina, en donde, como tú bien coincides, ya no tenían nada que perder los argentinos, principalmente los jóvenes, ante una situación de desamparo y de un futuro oscuro. Quiere decir que le están apostando a lo que es diferente y disruptivo, venga como venga, porque dices, ahora sí, lo bueno que esperábamos, ya vimos cómo era, no nos gustó, no nos entendemos, así que quien venga, por más loco que sea, va a hacer las cosas mejor por peor que las haga. No lo sé, Raúl, pero va a ser muy interesante ver cómo evoluciona. Y también, Raúl, va a ser una enseñanza para nosotros, en una sociedad como la nuestra, que en este momento, justo con las precampañas, comienza también una discusión de qué proyecto de país queremos en lo político, en lo económico y en lo ideológico. ¿Nos acercaremos más a la izquierda, como planteó este sexenio, o trataremos de volvernos más moderados y encontrar salidas dentro de la derecha, como propone la oposición? Por eso lo que está ocurriendo en Argentina no es un asunto menor, es un asunto que debemos observar con mucho cuidado y, bueno, tratar de adaptar y aprender, porque finalmente de esos errores también aprendemos nosotros, o aciertos. Claro, a ver, yo me iba un poco a esto que comentas al final. No necesariamente todo lo que viene puede ser malo. Sí, al contrario, puede crear la esperanza como sucedió en nuestro país, pero también hay que observar lo que sucedió. A ver, en unos cuantos meses, este candidato, que no era del partido, como tú bien lo dices, digamos de los grandes partidos, surge
tenía una aceptación promedio del 15, del 18% cuando empezaron las campañas. Así es. Gana la elección en Argentina. Entonces, a ver, esto es muy interesante porque de ahí, hoy estamos viendo que empezaron ya las precampañas en México. Sí, pues vemos que básicamente está dividido el tema entre el frente de Xochitl Gálvez, a Claudia Sheinbaum, y por ahí surge precisamente el gobernador de Nuevo León. Ojo, ojo. Sí, hoy la encuesta de las Heras publica y pone a Samuel García con el 8% de la preferencia electoral. Interesante. Interesante. A ver, hay que observar. No quiero decir nada con esto, sino que hasta hoy, cuando faltan todavía para las elecciones de nuestro país, estamos hablando de 9 meses. Bueno, 7 meses para ser exacto. Sí. 7 meses, sí, considerando diciembre. Sí, la verdad es que las cosas de alguna forma pueden moverse muy interesantes. Tenemos una violencia que está, por lo menos lo que vemos todos los días en las noticias de Mega Noticias, sí, hechos de violencia como el de Cuernavaca, como el de Teocaltiche en Jalisco, este tipo de cosas donde vemos cómo el crimen organizado se ha empoderado de tal forma que pueden rafaguear a un grupo de militares, sí, como sucedió precisamente en Jalisco, sí, y la instrucción o la estrategia sigue siendo la de abrazos, no balazos. Todo este tipo de cosas en donde vemos cómo la delincuencia se ha venido apoderando de muchos de los sectores de la población en el país, sí, nos tienen muy preocupados a muchos. El tema de la salud, que por más que vayan a inaugurar una superfarmacia, sí, el tema es que no hemos avanzado en esta gran promesa. Entonces, a ver, este hombre prometió, sí, desaparecer la Secretaría de Educación, desaparecer la Secretaría de Salud, desaparecer las Secretarías de Desarrollo Social y crear una sola secretaría en Argentina que se va a llamar Capital Humano. Sí, y bueno, para poder de alguna forma, hay tantas cosas que se dijeron, pero que me parece interesante, que lograron cautivar a los electores que le dan el triunfo a este señor Javier Milei. No le va a gustar al presidente López Obrador, Nada. Bueno, la prueba está de que creo que no lo ha felicitado aún, ¿no? Ha habido ya un reconocimiento formal de la Cancillería en donde se reconoce el triunfo de los argentinos y se felicita a los argentinos, pero yo no he visto que se le felicite a él ni del propio presidente. A lo mejor en un momento más sale esa felicitación, pero sí no deja de ser un llamadillo de atención ahí también para nosotros, Raúl. Va a ser interesante lo que sigue, desde luego, ver lo que pasa. Ojalá sea para bien de los argentinos, una situación muy complicada, todo lo que han venido viviendo, sí, igual que lo estamos pasando los mexicanos, pero bueno, con sus grandes diferencias seguramente, y habrá que ver cómo va pasando esto. Me vino a la mente, rápidamente te comento, tú lo viviste igual que yo, ¿te acuerdas aquel periodo de López Portillo, Echeverría, de la Madrid, en la que cobrabas tu sueldo y tenías que salir corriendo a gastarlo y a comprar, porque al otro día ya habían reetiquetado las cosas? Esos procesos inflacionarios ya sabemos lo que significan, A ver, mucha gente no sabe esto, no sabe cuál es ese efecto gravísimo de la inflación. En Argentina lo estaban viviendo. Aquí en México, afortunadamente, la inflación ha estado controlada. Hay que señalarlo. Y sí, vemos el incremento en los productos que hay, que la quincena no alcanza, que la semana no alcanza. Pero sí, no tenemos esos niveles de inflación como los que tiene Argentina hoy. Ahí está, parte de este análisis. Ya veremos, Víctor, un saludo. Tiempos interesantes que nos han tocado por vivir, Raúl. Te mando un saludo.